Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Era por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatárselo con rapidez, pero él lo alejó con firmeza y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse palabra por palabra, y sentí como mi mundo se derrumbaba en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba al siguiente mensaje, y yo sabía, estaba a punto de llegar a ese, al único que lo cambiaría todo. El que haría que todo tuviera sentido o quizás, lo confundiera aún más. De repente el teléfono vibró en sus manos. Un nuevo mensaje. Su cara palideció al ver el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, vieja costumbre cuando estoy al borde. Mis nervios se mezclaban con el terror de entender en lo que me había convertido. Su respiración se aceleró. Podía oírla, incluso desde los 2 metros que nos separaban. Esto era lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que lo cambió absolutamente todo. Y ahora, no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo ocurrió realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escríbanme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan, ¿alguna vez han tenido un secreto que hicieron todo por esconder, pero al final, no lograron mantenerlo oculto? No fue una traición planeada. Tampoco nació del deseo por algo prohibido. Todo comenzó con una silla más en la mesa del comedor. Él llegó con una mochila gastada al hombro, una sonrisa discreta y ese aire de hombre que ya ha vivido demasiado como para necesitar demostrar algo. Era amigo de mi esposo desde hace años, y ahora, por motivos que no detalló demasiado, se quedaría con nosotros por un tiempo. Solo unas semanas, dijo él, y yo asentí, sin saber que acababa de abrir la puerta a algo mucho más grande. Los primeros días fueron silenciosos. Él se movía con respeto, no hablaba mucho. Se ofrecía a lavar los platos, a ayudar en lo que hiciera falta. Mi esposo parecía feliz de tenerlo en casa, recordaban viejos tiempos, hablaban hasta tarde en la terraza. Yo me retiraba temprano como de costumbre. Pero al tercer o cuarto día, noté algo. Era una tontería, en realidad. Mientras yo doblaba la ropa en el sofá, él pasó por detrás y me alcanzó una prenda caída. Sus dedos rozaron los míos, y algo en ese contacto mínimo me recorrió la espalda como una descarga. No era deseo, al menos no todavía. Era presencia. Alguien me veía. Realmente me veía. Mi esposo llevaba años siendo un buen compañero. Responsable. Correcto. Fiel. Pero su forma de mirarme había cambiado con el tiempo. Ya no había sorpresa ni curiosidad, ni siquiera un destello de complicidad. Me quería así, como se quiere una rutina cómoda. En cambio, este hombre callado, observador, parecía registrar cada gesto mío con una atención que me desconcertaba. Una noche, después de que mi esposo se durmiera frente al televisor, salí a la cocina a tomar agua. Lo encontré ahí en silencio con una taza de té en las manos. La luz del refrigerador medio iluminaba su rostro. Me ofreció una taza sin decir palabra. Acepté. No puedes dormir, dijo al fin. No últimamente. No hablamos más. Solo el sonido del reloj colgado en la pared nos acompañaba. No hubo miradas largas ni sonrisas insinuantes. Pero la intimidad de ese momento me dejó inquieta el resto de la noche. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir al trabajo, abrí el cajón de la ropa interior y, sin pensarlo demasiado, elegí un conjunto que hacía tiempo no usaba. De encaje discreto pero delicado. No era para él. Tampoco para mi esposo. Era, para mí. Pero aún así, sentí algo parecido a la culpa. Las semanas avanzaban y él seguía ahí. Educado, atento. Pero ya no podía ignorar la tensión creciente en el aire.
En la forma en que me sostenía la mirada apenas medio segundo más de lo necesario. En cómo recordaba detalles que hasta mi esposo olvidaba. En la manera en que su presencia llenaba los espacios comunes, incluso en silencio. Una tarde organizamos una pequeña cena en casa. Nada formal, solo nosotros tres, una botella de vino, música suave de fondo. Durante la comida, reímos. Yo incluso solté una carcajada tan espontánea que me sorprendí a mí misma. Hacía cuanto que no me reía así. Sentí los ojos de ambos sobre mí, pero solo uno de esos pares me hizo estremecer por dentro. Después de que mi esposo subiera a acostarse, quedamos él y yo recogiendo los platos. En un descuido, nuestras manos se toparon. No fue un roce accidental. Fue como si por un instante ninguno de los dos quisiera retirar la suya primero. Él fue quien se apartó. Buenas noches, murmuró con la voz más baja que nunca. Me quedé sola en la cocina, respirando hondo como si acabara de correr una maratón. Y entonces supe. Lo que fuera que esto era, ya no podía deshacerse con una simple decisión. Había comenzado. Aunque no lo buscáramos. Aunque no lo quisiéramos. Algo se había puesto en marcha. Y yo, no sabía si quería detenerlo. No sé si fue una decisión o una casualidad, pero la noche siguiente terminé sentada en el asiento del copiloto al lado de él. Mi esposo, con esa naturalidad que a veces me desconcierta, había cancelado la salida que habíamos planeado y me animó a ir de todas formas. Llévalo contigo, dijo, así no vas sola. Asentí. Y aunque intenté convencerme de que no significaba nada, algo en mí sabía que esa noche marcaría un antes y un después. El camino fue silencioso. No incómodo, solo contenido. Las luces de la ciudad pasaban como ráfagas sobre el parabrisas, y el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. A veces él giraba ligeramente la cabeza, como si fuera a decir algo, pero se quedaba callado. Yo miraba hacia adelante, pero sentía su presencia de forma casi física. Al llegar al bar, un lugar pequeño en una esquina discreta del centro, pedimos algo de beber. La música era suave y había poca gente. Me sentía extrañamente cómoda, casi liberada, como si por una noche me permitiera existir fuera de los límites habituales. Hablamos poco, pero con atención. Cada palabra parecía medida, como si estuviéramos caminando sobre hielo fino. En un momento sonó una canción de los 80, una de esas que me hacían cerrar los ojos y recordar épocas más simples. Él me miró con una sonrisa apenas dibujada, y dijo, «¿Te cambia el rostro cuando suena esta música?» Yo no respondí. No sabía qué decir. Pero sentí como el calor me subía por el cuello, como si sus palabras me hubieran tocado la piel directamente. Seguimos bebiendo, lentamente. El ambiente era íntimo, casi irreal. No en el sentido mágico, sino en ese tipo de situaciones que sabes que no deberías estar viviendo, pero igual lo haces. En algún punto, no sé bien cómo, él me ofreció su mano para bailar. Dudé un segundo. Solo un segundo. Y me dejé llevar. El ritmo era lento. Mi mano en su hombro, la suya en mi cintura. No hablábamos. No hacía falta. Estábamos demasiado cerca para que las palabras no resultaran una traición. Sentí su respiración cerca de mi oído. Podía oler su loción, suave sin pretensiones. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí, nuestras miradas se encontraron. Nos besamos. No fue impulsivo ni violento. Fue contenido, silencioso, inevitable. Duró apenas unos segundos, pero en ese breve instante supe que habíamos cruzado una línea invisible. Una que ya no podríamos desandar. El camino de regreso fue aún más silencioso. Esta vez sí había tensión, pero no esa tensión incómoda, sino una que vibraba bajo la piel, como electricidad contenida. Él no intentó hablar. Yo tampoco. Solo dejamos que el motor y el asfalto llenaran el vacío entre nosotros. Cuando llegamos a casa, el porche estaba a oscuras. La casa dormía. Me bajé sin mirar atrás.
Sentí sus pasos detrás de los míos, su presencia detrás de mi espalda mientras abría la puerta con manos que no dejaban de temblar. Una vez dentro, no lo esperé. Subí las escaleras directamente escuchando sus pasos apagarse a medida que se dirigía hacia la habitación de invitados. Cerré la puerta de mi dormitorio con más suavidad de la necesaria, como si tuviera miedo de despertar algo más que a mi esposo. Él dormía profundamente ajeno a todo. Respiraba con ese ritmo pausado que tanto me había tranquilizado en otros tiempos. Lo miré durante varios minutos, preguntándome si notaría algo distinto en mí al despertar. Me metí en la cama con cuidado, pero mi cuerpo no se relajaba. Sentía la piel demasiado sensible, los pensamientos desordenados. No dormí esa noche. Di vueltas repasando cada detalle, cada mirada, cada palabra no dicha. El beso. Esa breve explosión de verdad en medio de la rutina. A la mañana siguiente me levanté temprano. Preparé el café como de costumbre, pero mis manos se sentían torpes. Al pasar por el pasillo, lo vi salir del baño con una toalla en la mano. Me miró y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada. Pero su silencio era distinto. No evitaba. Esperaba. Yo bajé la vista, como una adolescente descubierta en un juego peligroso. Me odié un poco por eso. Ese día me mantuve ocupada con tareas del hogar. Ordené cajones, limpié ventanas, como si el esfuerzo físico pudiera borrar lo que había pasado. Pero nada funcionaba. El recuerdo estaba ahí, en cada rincón. Y lo peor era que no me arrepentía. No aún. Por la tarde mi esposo me preguntó si había dormido bien. Respondí con un sí que me pareció demasiado débil. Él me abrazó antes de salir al trabajo, un gesto automático sin intención. Lo observé ponerse el saco, revisar el reloj, buscar las llaves. Y de pronto entendí, no era que él no me amara. Es que había dejado de mirarme. Y yo había empezado a buscar esa mirada en otro lugar. El día siguiente transcurrió como una coreografía ensayada demasiadas veces. Me movía por la casa con la precisión automática de alguien que ha repetido los mismos pasos durante años. Preparé el desayuno, revisé correos, lavé una tanda de ropa blanca. Pero algo había cambiado. Lo sentía en la forma en que respiraba, en cómo me detenía un segundo más frente al espejo, como si buscara señales visibles de la culpa que empezaba a crecer dentro de mí. Él no mencionó lo ocurrido. No un gesto, no una palabra, ni siquiera una mirada que delatara el peso de lo que habíamos compartido la noche anterior. Parecía más concentrado que nunca en sus asuntos, moviéndose por la casa con su discreta elegancia, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sentía. Esa energía latente, ese campo magnético invisible que nos unía incluso sin tocarnos. Mi esposo salió temprano, como cada lunes. Dejó un beso en mi mejilla mientras revisaba su celular. Su mente ya estaba en la reunión que tenía dentro de una hora. Yo sonreí con esa expresión que había perfeccionado con el tiempo, tranquila, serena, funcional. Una esposa sin quejas, sin preguntas. La clase de mujer que sabe mantener todo en orden. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que el aire cambiaba. No era solo el silencio. Era esa otra presencia, la que permanecía en casa. La que desde hace semanas, se había instalado no solo en el cuarto de invitados, sino en los rincones de mis pensamientos. Él estaba en la cocina, de pie, preparando café. Llevaba puesta una camiseta gris y pantalones oscuros. No me miró al entrar. Yo me acerqué despacio, como si algo frágil pudiera romperse entre nosotros, y me movía bruscamente. Me ofreció una taza sin palabras. Acepté. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. Por un momento me atreví a levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde el viento sacudía levemente las ramas del árbol del patio. Había algo contenido en su postura, como si esperara a que yo hablara primero. No lo hice. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo nombrar lo que había ocurrido. Decirlo en voz alta lo convertiría en algo real. Irreversible.
La jornada siguió. Me refugié en las tareas domésticas, como si el movimiento pudiera silenciar mis pensamientos. Organicé la alacena, limpié el polvo de los estantes altos, cambié las sábanas. Pero incluso en lo más banal, su imagen aparecía, ineludible. Su voz, su perfume leve, el roce de su mano sobre mi cintura al bailar. Y ese beso. Ese beso que no logré olvidar ni por un segundo. Por la tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire. El barrio estaba tranquilo como siempre. Saludé a la vecina que regaba sus plantas, compré pan en la panadería de la esquina. Todo parecía en orden. Pero yo ya no era la misma. Al regresar, lo encontré en el patio trasero, arreglando una silla rota. El martillo golpeaba la madera con ritmo constante. Me detuve a observarlo un momento desde la puerta. Su concentración, la forma en que sus manos manejaban las herramientas con firmeza, me provocaron una mezcla incómoda de admiración y ansiedad. Me pregunté si él también sentía lo mismo que yo. Esa dualidad entre el deseo y el miedo. La culpa y la necesidad. Esa noche, durante la cena, los tres compartimos la misma mesa. Mi esposo hablaba sobre su trabajo, sobre un nuevo proyecto, sobre un cliente difícil. Yo asentía, sonreía en los momentos correctos. Él, el invitado, intervenía poco. Pero cada vez que tomaba la palabra, lo hacía con una claridad que contrastaba con mi confusión interna. Hubo un instante casi imperceptible en que nuestras miradas se cruzaron mientras mi esposo se levantaba a servir más vino. Fue un segundo, apenas un destello. Pero bastó para que el mundo se tambaleara de nuevo. En esa mirada había comprensión, había un pacto silencioso. Y también una promesa que no habíamos verbalizado: nada volvería a ser como antes. Después de la cena, subí a la habitación antes que ellos. Me sentía agotada, aunque no había hecho nada particularmente exigente. Me desvestí lentamente como si cada prenda al caer dejara al descubierto una parte más vulnerable de mí. Me acosté sin encender la luz. Desde la cama, podía oír sus voces en el piso de abajo. Conversaban con normalidad, como si fueran solo dos viejos amigos compartiendo anécdotas. Y sin embargo, yo sabía. Sabía lo que había debajo de esas palabras. Sabía que mi vida se había desplazado, imperceptiblemente, hacia una zona desconocida. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo imágenes borrosas, recuerdos recientes, preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Había sido un error? ¿Había sido inevitable? ¿Y qué haría si volvía a pasar? En medio de la oscuridad, entendí que la línea ya había sido cruzada. Que no importaba si intentábamos actuar como si nada. El cuerpo recuerda. La mente insiste. Y el silencio, ese que antes servía de refugio, ahora comenzaba a convertirse en un juez implacable. Mi esposo me pidió un favor simple, casi trivial, que lo acompañara a dejar unos documentos al otro lado de la ciudad. Pero esa mañana, justo antes de salir, recibió una llamada urgente del trabajo. Me miró mientras guardaba el teléfono en el bolsillo y dijo, casi sin pensar: ¿puedes llevarlos tú? Él te acompaña. Señaló al invitado que acababa de bajar las escaleras. Y así, sin darme tiempo a responder, me entregó un sobre y me dio un beso rápido en la mejilla. No fue una elección. Fue una circunstancia. Pero todo dentro de mí sabía que estaba abriendo una puerta peligrosa, aunque con apariencia de lo cotidiano. Durante el trayecto en el coche, al principio, el silencio fue más espeso que nunca. La ciudad pasaba por las ventanillas en forma de avenidas grises y semáforos intermitentes. Yo me concentraba en conducir, en mantener las manos firmes en el volante, como si eso pudiera controlar el caos interior que se agitaba en mí desde hacía días. En un momento, al detenernos por el tráfico, él rompió el silencio con una frase inesperada: no he dejado de pensar en esa noche. No giré la cabeza. No contesté. Pero mis dedos se apretaron con más fuerza alrededor del volante, revelando más de lo que me hubiera gustado. No necesitaba decir nada. Ya estaba dicho todo, y lo sabíamos los dos.
Entregamos los documentos en una oficina sin importancia, en un edificio que olía a papel húmedo y café rancio. Lo hicimos en silencio con la eficiencia de dos personas que solo comparten una tarea. Pero al salir, mientras volvíamos hacia el coche, él señaló una pequeña cafetería con ventanales amplios y mesas vacías. ¿Tomamos algo?, preguntó con una voz neutra sin insistencia. Asentí como si eso no fuera otra decisión. Nos sentamos cerca de la ventana. Afuera una lluvia fina comenzaba a caer, dibujando surcos en el cristal. Adentro el ambiente era cálido, el aire impregnado de canela y pan tostado. Por un instante me sentí lejos de todo. De mi casa. De mi marido. De mis propios límites. Hablamos poco. Comentarios vagos sobre el clima, sobre el tráfico, sobre nada en particular. Pero en esa nada se colaban silencios largos, como ecos de algo que queríamos decir, pero no nos atrevíamos. Yo jugueteaba con la cucharilla del café, girándola una y otra vez, como si eso pudiera distraerme de su presencia frente a mí. En cierto momento nuestras miradas coincidieron. No fue un accidente. Fue deliberado. Y duró demasiado. Lo suficiente para que la tensión flotara entre nosotros como una cuerda invisible y tensa. Él fue quien desvió la mirada primero. Volvió la vista hacia la ventana y dijo sin mirarme: «No quiero hacerte daño». Su voz sonaba sincera, como una confesión lanzada al viento sin esperar respuesta. Yo tragué saliva. No era necesario responderle. Porque yo tampoco quería herir a nadie. Y sin embargo allí estábamos. El camino de vuelta fue más corto, o así me pareció. Tal vez porque ya no teníamos nada más que decir. O tal vez porque cada palabra que no pronunciamos se quedó suspendida en el aire del coche. Al llegar a casa, él bajó primero. No me esperó. Yo permanecí sentada unos segundos con las manos sobre el volante intentando controlar mi respiración. Entré al salón con el corazón acelerado. Todo parecía en orden. Los cojines, los vasos sobre la mesa, el eco de la televisión encendida en otra habitación. Pero nada estaba en su lugar dentro de mí. Durante el almuerzo los tres comimos juntos. Mi esposo hablaba con entusiasmo de su reunión del día siguiente. Él lo escuchaba, asentía. Yo sonreía. Pero esa sonrisa ya no me pertenecía. Era un disfraz. Una costumbre. En la tarde me encerré en la habitación. No para dormir, sino para estar sola. Me senté en el borde de la cama, miré por la ventana y dejé que mi mente repasara, una y otra vez, cada gesto, cada palabra. Me odié un poco por no poder detenerlo. Me odié por necesitarlo. Al caer la noche mientras mi esposo se duchaba, bajé a la cocina. Él estaba allí, apoyado en la encimera, tomando un vaso de agua. Cuando me vio, no se movió. Solo me observó. Y yo me detuve en seco. Hubo un instante, apenas un suspiro de tiempo, en el que todo estuvo suspendido. Podría haber dicho algo. Podría haber caminado hacia él. Pero no lo hice. Giré sobre mis talones y regresé escaleras arriba sin pronunciar una sola palabra. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, sentí su brazo buscar el mío. Se acercó, me abrazó por la espalda con familiaridad. Y por primera vez en mucho tiempo, ese contacto no me trajo consuelo. Me hizo sentir aún más lejos. No lloré. No me moví. Solo mantuve los ojos abiertos en la oscuridad, esperando que el sueño me rescatara. Pero no llegó. Solo el peso de lo que estaban haciendo. De lo que ya era demasiado tarde para negar. Habían pasado varios días desde aquella tarde en la cafetería, pero el recuerdo persistía como una sombra que me seguía incluso cuando el sol brillaba con fuerza. Me esforzaba en fingir normalidad. Preparaba las comidas, contestaba mensajes, hablaba con mi esposo sobre trivialidades como si nada en mí hubiera cambiado. Pero dentro una corriente subterránea crecía, sorda y constante. Esa mañana desperté antes que todos. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina.
El silencio de la casa me envolvía como una manta pesada. Me serví café y me senté junto a la ventana. Afuera, los primeros rayos de sol filtraban una luz tibia sobre el jardín. Pero nada de eso lograba apaciguarme. Porque ya no era una mujer tranquila. Era una mujer que había cruzado una frontera, aunque solo fuera con un beso. Mi esposo bajó poco después, aún con el sueño en el rostro. Me saludó con un beso distraído en la frente y comenzó a hablar de una videollamada que tendría esa tarde. Yo asentía, sonreía cuando debía, pero mi mente estaba en otra parte. No lo podía evitar. A media mañana fui al cuarto de lavado. Había ropa por doblar y sábanas limpias por colocar. Me refugiaba en esas tareas como si fueran una forma de recuperar el control. Cuando entré me encontré con él. Sostenía una cesta con ropa planchada. Al verme se detuvo. Nos quedamos mirándonos sin movernos, como si el simple hecho de estar allí, los dos solos, fuera una transgresión. No dijimos nada. Pero algo en esa quietud, en la forma en que sus ojos se fijaban en los míos, en cómo sus dedos apretaban el borde de la cesta, me hizo temblar por dentro. Era una tensión invisible, pero viva. Una que me envolvía como una cuerda que apretaba, sin asfixiar del todo. Salí de allí antes de que algo pudiera pasar. Caminé rápido por el pasillo, respirando hondo. Me sentía atrapada entre el impulso y la culpa, entre la necesidad y el deber. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que no quería apagarlo. Esa noche mi esposo propuso que viéramos una película juntos, los tres. Era sábado. Preparamos algo sencillo de cenar y nos acomodamos en el salón. Él se sentó a mi derecha, el invitado a la izquierda. Las luces apagadas, solo el resplandor azul del televisor. Podría haber sido una escena cualquiera, pero para mí fue una prueba. Durante la película, en un momento en que reímos por un chiste absurdo, él apoyó su mano por accidente sobre la mía. O al menos eso quise creer. Fue solo un segundo. Pero mi piel lo recordó mucho más tiempo. Me moví sutilmente retirando la mano. No porque no quisiera ese contacto, sino porque lo quería demasiado. Cuando terminó la película, mi esposo bostezó, dijo que estaba cansado y se fue a dormir. Me quedé recogiendo los vasos y platos. Él también se quedó. Llevó algunas cosas a la cocina. Nos cruzamos varias veces en silencio. Y cada cruce era un roce invisible de aquello que no nos atrevíamos a decir. ¿Estás bien?, preguntó de pronto. No supe qué responder. Lo miré y en mis ojos seguramente estaba toda la confusión que me habitaba. Él bajó la mirada y murmuró algo que no logré entender. Después se fue a su habitación. Subí unos minutos después. Mi esposo ya dormía. El sonido regular de su respiración me acompañó mientras me cambiaba. Me detuve frente al espejo un momento. Me observé. No había nada nuevo en mi reflejo. Era la misma mujer de siempre. Pero algo en mis ojos, algo estaba distinto. Me puse un camisón que hacía tiempo no usaba. No era provocador, ni nuevo. Solo diferente. Lo elegí sin pensarlo, y al instante me odié por lo que esa elección significaba. Me metí en la cama y apagué la luz. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí. En cada pequeño paso. Cada silencio. Cada mirada sostenida más de lo debido. Ninguno de los dos había forzado nada. Y sin embargo lo habíamos permitido todo. Pasadas las 2 de la madrugada, me levanté a tomar agua. Bajé descalza sin hacer ruido. Al pasar frente a la sala, lo vi. Estaba sentado en el sofá, con un libro en las manos que no leía. Levantó la vista al verme. Nos quedamos quietos. Nadie habló. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, caminé hacia él. Nos besamos. No fue largo. No fue violento. Fue inevitable. Y después, retrocedí un paso.
Lo miré. Él no dijo nada. Solo asintió como si entendiera que ese instante era a la vez el fin y el comienzo de algo. Subí de nuevo. Me metí en la cama. Cerré los ojos. La línea ya no existía. Y lo sabía. Lo sabíamos los dos. El lunes comenzó como cualquier otro, pero bastaron pocos minutos para que algo se desviara. Mi esposo, que debía viajar por trabajo durante 3 días, canceló el viaje. Dijo que el cliente había pospuesto la reunión. Lo dijo con naturalidad, mientras desayunábamos. Pero yo, al oírlo, sentí una punzada en el estómago. Como si el destino hubiera decidido alterar la coreografía que me estaba permitiendo sostener la fachada. Intenté mantenerme serena, pero no lo logré del todo. Derramé café al servir la segunda taza, me equivoqué al responder un mensaje trivial, y cuando subí a cambiarme, tardé más de lo necesario frente al armario. Había elegido, sin darme cuenta, una blusa que solía guardar para ocasiones especiales. Al notarlo, la cambié por otra más simple, pero el gesto ya me había delatado ante mí misma. Durante la mañana, evité coincidir con él. Me refugié en tareas innecesarias, revisé cajones que no usaba, limpié estantes que ya estaban limpios. Mi esposo, desde su escritorio, hablaba por teléfono con voz entusiasta mientras él, el invitado, se movía por la casa en silencio. Nos cruzamos solo una vez en el pasillo. Él iba hacia la cocina, yo salía del lavadero. Nos detuvimos un segundo. No hubo palabras. Pero sí una mirada, rápida, contenida, cargada de todo lo que no podíamos decir. El almuerzo fue extraño. Los 3 en la mesa, como siempre. Pero algo era diferente. Mi esposo hablaba más que de costumbre, contaba historias que ya habíamos escuchado, reía fuerte. Él sonreía con cortesía, yo fingía atención. En realidad, estaba contando los segundos deseando que todo terminara pronto, que pudiera volver a esconderme en alguna tarea silenciosa donde no se notara que estaba al borde. En la tarde, mientras yo regaba las plantas del balcón, mi esposo se acercó por detrás y me abrazó. Era un gesto tierno, familiar. Lo había hecho muchas veces. Pero esta vez sentí mi cuerpo tensarse. Él no lo notó. Besó mi cuello y dijo que deberíamos planear una escapada los 3, aprovechar que hacía buen clima. Respondí con una sonrisa que no era mía. No tuve el valor de decirle que la idea me paralizaba. A media tarde encontré en la cocina una bolsa que yo no había comprado. Dentro una botella de vino blanco que me gustaba, una marca que había mencionado una vez sin importancia. No tenía nota. Pero sabía que no había sido mi esposo. Él no era de esos gestos. Era él. El otro. Lo supe sin necesidad de confirmarlo. Guardé la botella en el refrigerador como si escondiera un crimen. Cerca del atardecer, mi esposo sugirió hacer una cena especial. Dijo que él se encargaría de asar carne en el patio como solía hacer los fines de semana. Él aceptó ayudarle. Yo fingí entusiasmo. Mientras ellos preparaban todo, yo ponía la mesa, cortaba pan, limpiaba la encimera sin cesar, buscando evitar pensar. Pero el pensamiento insistía, martillaba. Durante la cena, mi esposo estaba de buen humor. Comía, bebía, hablaba de proyectos futuros. Nosotros asentíamos. En un momento, al levantar mi copa, noté que mis manos temblaban. Apenas. Pero él lo vio. Lo vi en su rostro. Lo vi en la forma en que su gesto se endureció por una milésima de segundo. Luego se recompuso. Pero yo ya lo había notado. Cuando terminamos de cenar, mi esposo propuso brindar. Levantó su copa hacia mí. Dijo, por nosotros. Yo respondí con un salud que me pareció hueco incluso al pronunciarlo. Tomé un sorbo y al bajar la copa encontré sus ojos. Los de él. El otro. Me miraba fijo. No con deseo. No con tristeza. Con algo parecido a la impotencia. Mi esposo dijo que iba a bañarse y se levantó. Nosotros nos quedamos recogiendo.
Cuando escuchamos la puerta del baño cerrarse arriba, nuestros cuerpos se relajaron un instante. Pero fue un instante cargado de peso. Él se acercó para tomar un plato. Su brazo rozó el mío. Yo no me moví. Era un roce mínimo. Pero mi respiración se aceleró. Terminamos de limpiar sin mirarnos más. Él fue hacia el patio, yo hacia el refrigerador. Abrí la puerta sin saber qué buscaba. Cerré. Me apoyé contra ella. Cerré los ojos. Y supe que no podía seguir así. Pasadas las 10, salí al porche a tomar aire. La noche estaba templada, y la brisa me acariciaba el rostro. Me senté en uno de los sillones. Cerré los ojos. No quería pensar. Pero pensar era inevitable. Escuché pasos. Los suyos. Él se sentó al otro extremo del porche. No dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchábamos los grillos, algún coche a lo lejos. Después de un largo rato me giré hacia él. Y entonces comprendí que ya no había nada que detener. Que el silencio solo era una pausa antes del colapso. Volví a entrar. Subí las escaleras lentamente. En el pasillo me detuve frente a su puerta. No la abrí. Solo la miré. Luego seguí hacia mi cuarto, donde mi esposo ya dormía. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Porque lo inevitable estaba más cerca que nunca. Y no había marcha atrás. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también cargara con el peso de lo que se avecinaba. Desperté temprano, aunque apenas había dormido. Escuchaba el ritmo constante de la respiración de mi esposo, que dormía profundo, ajeno a todo. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo. Luego, con movimientos silenciosos, salí de la cama y bajé las escaleras. La casa aún dormía. Todo estaba quieto. Tomé una taza de café y me senté en la mesa del comedor. Afuera el jardín estaba cubierto de una ligera neblina. Observé las hojas moverse levemente con la brisa. Dentro de mí algo también se movía. Lentamente. Como si se deslizara sin control. Durante el desayuno, evitamos mirarnos. Mi esposo hablaba con naturalidad, contándome sobre una llamada que debía hacer en la tarde. Yo asentía, como siempre. La normalidad pesaba más que nunca. Cada palabra que él pronunciaba era un recordatorio cruel de lo que yo estaba a punto de destruir. Después de recoger la cocina, él se encerró en su estudio. Tenía una videollamada. Fue entonces cuando me crucé con el otro en el pasillo. Llevaba una camisa arrugada y el cabello ligeramente húmedo. Se detuvo frente a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Pero había algo en la manera en que me miró, en cómo sus ojos no se apartaron ni un segundo, que me hizo saber que esa tarde iba a ser distinta. Pasamos el resto del día evitándonos, pero sabiendo perfectamente lo que vendría. Yo fingía leer, moviéndome de un lado a otro con un libro entre las manos que no pasaba de la misma página. Él salía al jardín, se quedaba allí largos ratos, regresaba, volvía a salir. Era una coreografía sin música, pero perfectamente sincronizada. A las 5 mi esposo salió. Tenía una cita con un colega, una reunión informal que no quiso cancelar. Me besó en la mejilla y dijo que volvería en un par de horas. Me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba su coche. Una parte de mí deseaba que se diera la vuelta, que olvidara algo, que regresara. Otra parte, la que hablaba más fuerte, quería que siguiera su camino sin mirar atrás. Pasamos la noche juntos. No fue planeado. No fue buscado. Fue inevitable. Cuando volvió, ya todo estaba en silencio. Yo ya estaba en mi habitación, acostada, la luz apagada. Fingí dormir cuando escuché la puerta principal abrirse y sus pasos recorrer el pasillo. No encendió la luz. No dijo nada. Entró al baño, se cepilló los dientes, se acostó a mi lado. Sentí el leve hundimiento del colchón, el roce de sus sábanas.
No me tocó. No me abrazó. Tal vez no quería despertarme. Tal vez simplemente algo en él ya intuía. Esa noche no soñé. Tampoco pensé. Solo floté como si mi cuerpo y mi mente se hubieran separado por completo. Como si lo que había ocurrido no pudiera ser procesado todavía. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me levanté sin hacer ruido, me vestí con ropa simple, recogí el cabello en un moño flojo. Bajé a preparar el desayuno. Mis movimientos eran lentos, mecánicos. Las manos parecían saber qué hacer, aunque yo no estuviera del todo presente. Cuando él bajó, yo ya estaba sirviendo café. Se sentó frente a mí. Me miró como si esperara algo. Pero no dijo palabra. Solo bebió. Como si nada. Entonces apareció mi esposo. Saludó con voz alegre, hizo un comentario sobre el clima. Hablaba con naturalidad, como si todo siguiera igual. Como si el mundo no hubiera cambiado durante su ausencia. Lo observé mientras untaba mantequilla sobre el pan. Lo observé con atención. Cada línea de su rostro. Cada gesto. Me dolía. Todo me dolía. Pero no podía retroceder. Esa mañana se sintió irreal. Como si actuáramos todos en una obra que habíamos olvidado ensayar. Cada uno en su papel. Cada uno cargando un secreto. El mío, el más pesado. No sabía qué haría después. No sabía qué diría. Si diría algo. Solo sabía que había cruzado un límite. Que ya no era la misma mujer. Y que aunque él nunca lo supiera, algo en nuestra historia acababa de romperse. Sin gritos. Sin explosiones. Solo con un silencio definitivo. Aquel día amaneció con un aire diferente, más denso, más espeso. Como si el cielo supiera lo que yo estaba tratando de ocultar. Abrí los ojos sintiendo el cuerpo entumecido, no de cansancio sino de conciencia. Me levanté en silencio como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez el silencio no era una elección. Era una consecuencia. Bajé a la cocina y comencé a preparar el desayuno con movimientos automáticos. Cada acción, abrir la nevera, servir el café, cortar las frutas, parecía parte de una rutina ajena. Mi esposo bajó poco después. Su saludo fue como siempre cálido, distraído. Habló de una reunión en la oficina, del tráfico en la autopista, de lo complicado que estaba el cierre de trimestre. Yo asentía, respondía con monosílabos. Por dentro sentía que mis palabras rebotaban contra un muro invisible. El otro apareció minutos después. Su entrada fue como siempre, serena, medida. Pero yo ya no podía verlo igual. Mis ojos, mis pensamientos, mis recuerdos se aferraban a la noche anterior como si aún no hubiese terminado. Me miró un momento mientras tomaba su taza. Nada en su rostro delataba lo que sabíamos los dos. Y sin embargo no hacía falta. Durante el desayuno hubo un momento, solo uno, en que nuestras manos casi se rozaron al pasar la jarra de jugo. Yo retiré la mía antes de que se tocáramos, y al hacerlo vi que mi esposo nos observaba. Su expresión no cambió, pero su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual. Fue un destello mínimo, pero suficiente para encender una alarma silenciosa en mi pecho. Él no dijo nada. Siguió comiendo como si nada. Pero yo no pude evitar sentir que algo dentro de él había percibido una grieta. No una certeza aún. Solo una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Y eso fue peor. Pasamos el resto de la mañana ocupados en nuestras actividades habituales. Él en su computadora, redactando informes o contestando correos. Mi esposo hablando por teléfono en la terraza. Yo limpiaba la casa como si tratara de borrar rastros. Pero los rastros no eran físicos. Estaban en mi forma de caminar, en la tensión de mis hombros, en la manera en que evitaba el contacto visual. Después del almuerzo mi esposo salió a hacer unas compras. Dijo que estaría fuera un par de horas. Al cerrar la puerta, sentí una punzada de ansiedad.
No porque estuviera sola con él, sino porque no sabía cómo seguir fingiendo que no pasaba nada. Me refugié en la lavandería, doblando ropa que ya estaba doblada. Escuché pasos detrás de mí y supe que era él. No necesitaba mirar. Se detuvo en el umbral y esperó. No dijo una palabra. Pero su presencia era suficiente para que mi piel se erizara. Me giré lentamente. Nuestros ojos se encontraron. Fue apenas un segundo. Luego él dio media vuelta y se fue. Sin decir nada. Ese gesto me dolió más que cualquier reproche. Cuando mi esposo regresó, traía flores. Me las entregó con una sonrisa cansada. Dijo que las vio en el mercado y pensó en mí. Agradecí con un beso en la mejilla. No por cortesía, sino por miedo. Miedo a lo que podría adivinar si veía demasiado en mi rostro. Durante la cena hablamos poco. Él estaba tenso. Lo noté en la forma en que se sentaba, en cómo se le escapaban los silencios. Yo me esforzaba por mantener una conversación ligera, pero cada palabra me salía forzada. Mi esposo parecía ajeno, pero su mirada se detenía de vez en cuando en los espacios entre nosotros. Al terminar, me ofrecí a recoger la mesa. Él también se levantó para ayudar. Mi esposo dijo que iría a darse una ducha. En cuanto desapareció escaleras arriba, el silencio entre nosotros se volvió insoportable. No hablábamos. Solo limpiábamos. Cada objeto que tomábamos, cada plato que lavábamos, se convertía en una forma de llenar el espacio que la culpa había dejado. No debería haber pasado, susurré sin mirarlo. Él no respondió. Solo siguió secando un vaso con una delicadeza que dolía. Esa indiferencia, o tal vez resignación, me atravesó. Quise decir más, pero las palabras se atoraron. Sentía que cualquier cosa que dijera sería una traición mayor aún. Esa noche al subir a mi habitación, pasé por el pasillo con una lentitud dolorosa. Su puerta estaba entreabierta. No miré adentro. No me atreví. Seguí hasta mi cuarto, donde mi esposo ya dormía. Me acosté a su lado. Sentí su respiración tranquila. Su brazo descansaba sobre la almohada. Me giré de espaldas a él. Y entonces lloré. Silenciosamente. No por lo que había hecho, sino por lo que había perdido. Por la parte de mí que ya no podría recuperar. Por el vínculo que, aunque invisible, se había roto. Sabía que no podía seguir así. Que tarde o temprano todo se derrumbaría. Pero esa noche solo quería que el mundo se detuviera. Que el silencio fuera suficiente. Que nadie preguntara. Porque yo ya no tenía respuestas. Solo fragmentos. Solo una verdad que me consumía por dentro. Esa mañana desperté con una sensación de vacío tan profunda que por un momento no recordé en qué día estábamos. Me senté en la cama, con las sábanas aún arrugadas a mi alrededor, y miré hacia la ventana. La luz entraba tímidamente, como si supiera que no era bienvenida. Mi esposo no estaba. Había salido temprano, dejó una nota breve sobre la mesa del comedor: volveré más tarde. No me esperes para almorzar. Nada más. Ni una palabra adicional, ni un dibujo, ni una firma. Solo eso. Al verla, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Había en esas pocas palabras una ausencia mayor que la de su cuerpo. Una brecha que ya no era silenciosa, sino explícita. Me preparé un café que apenas probé. La taza se enfrió entre mis manos mientras miraba al otro lado de la mesa, el lugar que él solía ocupar. No estaba. Y en algún sentido, ya no sabía si lo estaría de nuevo. A media mañana, él bajó con una maleta pequeña en la mano. La misma con la que había llegado semanas atrás. No hizo ruido. Caminó con firmeza, sin prisa, sin mirar alrededor más de lo necesario. Al pasar por la sala, se detuvo un instante. Yo lo observaba desde la cocina. No sabía si debía hablar, si debía acercarme, si debía impedirlo.
Él me miró. No como lo había hecho otras veces, con deseo o con duda. Esta vez fue diferente. Era una mirada serena, resignada. Una despedida sin palabras. Una aceptación de lo inevitable. Como si supiera que ya no había espacio para él. Ni aquí. Ni en mí. Gracias por todo, dijo finalmente en voz baja. Yo asentí. No dije nada. No podía. Porque sabía que si hablaba, algo dentro de mí se quebraría para siempre. Y ya había suficientes ruinas. Cerró la puerta con suavidad. No hubo portazo. No hubo rencor. Solo el sonido leve de la madera al cerrarse. Y el eco del silencio que quedó después. Me quedé inmóvil durante largos minutos. No podía moverme. No podía llorar. Era como si mi cuerpo entero estuviera suspendido en un tiempo sin nombre. Como si la realidad se hubiera desdibujado. Después subí las escaleras. Entré en la habitación que él había ocupado. Estaba vacía. La cama tendida, el armario abierto, el aire quieto. Solo quedaba una taza olvidada sobre el buró. La tomé entre las manos, sin saber por qué. Luego la dejé en su lugar. El resto del día pasó como en una neblina. No cociné. No hice nada. Solo caminé por la casa, en círculos sin rumbo. Cada rincón me hablaba de lo que había sido. De lo que habíamos permitido. De lo que habíamos perdido. Cerca del atardecer, escuché la puerta abrirse. Mi esposo volvió. Llevaba las manos vacías. Me miró desde el umbral del comedor. Yo estaba sentada en la misma silla de la mañana, sin moverme. Nos quedamos así, mirándonos. Él pareció dudar un momento como si quisiera hablar. Pero no dijo nada. Se acercó, dejó las llaves sobre la mesa y fue hacia la cocina. Preparó un té. Lo hizo en silencio. Como si cada gesto fuera parte de un ritual destinado a mantener algo en pie. Después me ofreció una taza. Acepté. Nuestras manos no se tocaron. Nos sentamos frente a frente. El vapor subía entre nosotros, creando una cortina invisible que nos protegía de la verdad. ¿Estás bien? Preguntó sin mucha fuerza en la voz. Sí, mentí. Volvió a asentir. Bebimos despacio. Sin mirarnos. Sin urgencia. Esa noche dormimos en la misma cama. Pero no nos tocamos. No hubo palabras. No hubo contacto. Solo dos cuerpos que compartían un colchón como si fueran extraños que alguna vez se amaron. Pasaron los días. Lentamente. La casa volvió a su ritmo habitual. Pero nada era igual. Mi esposo hablaba menos. Yo también. No discutíamos. No preguntábamos. Solo flotábamos en una rutina que ya no nos contenía. Una mañana abrí una caja antigua en el armario. Dentro había cartas. Cartas que él me escribió cuando éramos jóvenes. Algunas con tinta corrida. Otras con frases que ya no recordaba. Las leí una por una. Y en cada palabra sentí una punzada. Porque esa mujer, la que recibía esas cartas, ya no era yo. Y ese hombre el que las escribía, tampoco era el mismo. Me miré al espejo largo rato. No por vanidad. No por costumbre. Quería saber si todavía me reconocía. Y no pude. Vi a alguien que había tomado decisiones. Que había cruzado líneas. Que había guardado secretos. Y sobre todo vi a una mujer que ya no sabía cómo volver atrás. El teléfono sonó una tarde. No contesté. Dejé que el contestador grabara la voz de alguien que no conocía. El mundo seguía girando. La vida seguía. Pero dentro de esta casa, algo había quedado suspendido para siempre. A veces me pregunto si mi esposo lo sabe. Si lo intuye. Si simplemente decidió no preguntar.
Quizá entendió que algunas verdades no necesitan pronunciarse. Que hay silencios más poderosos que las palabras. Y quizás, solo quizás eso sea lo que nos quede, compartir el mismo techo, las mismas rutinas, las mismas tazas de café, pero no las mismas certezas. El tiempo dirá si eso basta. Yo ya no lo sé.